Hola a todos y muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy tenemos a Víctor de la Nuez de Wi-Fi Canarias. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues qué tal, Eduardo, pues buenas tardes, bien, encantado, por fin parece que coincidimos cuadrar la agenda, ¿verdad? Sí, porque bueno, hemos hecho varios intentos, pero el último intento lo que hicimos fue irnos a cenar en vez de grabar. Y bueno, se hace lo que se puede. Hombre, no te quejarás tampoco, ¿no? No, para nada. Bueno, hoy he traído a Víctor, que Víctor es el CEO de Wi-Fi Canarias, pero más que CEO, porque eso no aporta gran cosa aquí, es una persona que sabe mucho de Wi-Fi y es el ideólogo de la red, ¿verdad que sí? Bueno, lo de ideólogo no sé, o sea, en fin, hago lo que puedo, Ah, promulgo las cosas que más o menos sé bueno, y tirando hacia adelante, no me puedo quejar tampoco. claro, y aquí en este podcast lo que viene es la gente a hablar de redes y de sistemas, pero hay una parte que yo no puedo contar por mucho que me esfuerce, que es toda la parte de radio. ¿Por qué? Pues porque no sé, y como no sé y conozco a uno que sí sabe un montón, que es Víctor, pues hoy vamos a dejar esto un poco preparado, ¿no te parece? No, pues vamos a darle. Así que muchísimas gracias y que sepáis que la música que está sonando, Víctor está de acuerdo en que esté sonando aquí este rock poderoso de fondo. Sabes que yo soy metalero, o sea, es lo que tiene, ¿no? Es un Por defecto eso. grande. Por eso lo digo. A ver, Víctor, cuéntanos un poquito de Wi-Fi Canarias, qué es, de cuándo viene, estas cosas. Bueno, Wi-Fi Canarias surge pues para dar respuesta a una necesidad que, bueno, pues en aquel entonces, te estoy hablando del año 2004, yo no era muy consciente. Yo siempre he vivido en ciudad, con lo cual pues el acceso a las telecomunicaciones pues realmente no ha sido complicado, ¿no? Ya sea cuando los primeros momentos o los primeros instantes del acceso a Internet, cuando lo hacíamos a través de RTV, bueno, pues un módem, te pinchabas a la línea de teléfono, ¿quién no tenía una línea de teléfono? Bueno, pues tenías acceso a Internet y poco más. Luego la cosa, cuando empezaron a aparecer las ADSLs, te das cuenta de que, bueno, pues no en todos lados hay ADSLs. Y ahí es cuando, bueno, pues cuando se ve un hueco que había que cubrir, que son, en estas islas, pues tienen una geografía bastante complicada, y donde si bien a lo mejor el cable de teléfono podía llegar, lo cierto es que la tecnología ADSL no era capaz de funcionar con los tramos tan largos de cable que había. Y entonces, bueno, Wi-Fi Canarias surge para dar cabida o darle acceso a Internet a esta gente que, bueno, pues que tiene todo el derecho del mundo, que tiene unas necesidades igual que las tiene todo el mundo, pero que las operadoras tradicionales no podían cubrir, no podían llegar con ADSL o incluso con fibra. Ya hablando en tiempos más actuales, sigue siendo un gran reto pues por la propia dispersión, por la distancia entre las viviendas y, bueno, la baja rentabilidad que tienen los despliegues horizontales en fibra. Entonces, básicamente nosotros somos un WISP, que esto viene a ser un Wireless Internet Service Provider, dicho en aquel inglés, que es un proveedor de servicios de Internet inalámbrico. Ujú. Y bueno, pues esa sería nuestra principal misión. Vale, antes has dicho en estas islas, a ver, por el nombre Wi-Fi Canarias, yo creo que todo el mundo entiende que estamos hablando de las Islas Canarias, pero ¿en qué islas exactamente estáis vosotros? Nosotros operamos ahora mismo en la isla de Tenerife, tenemos una cobertura aproximada, aquí el número puede variar algún poquito, en torno al 80% de la isla. Ujú. Estamos constantemente ampliando. Lo que pasa, bueno, pues son zonas de difícil acceso generalmente, pero difícil acceso para todos, ¿no? Y la isla de Lanzarote, donde también tenemos una presencia muy fuerte. De hecho, ahí estamos ya algo por encima del 90% de cobertura en la isla. En el resto, pues ahora mismo no se han dado las condiciones para abrir en el resto de islas, pero es algo que en definitiva tampoco descartamos. Ujú. Vale, y también has dicho una cosa que a mí me ha gustado. Has dicho que todo el mundo tiene derecho y hay que cubrir sus necesidades. ¿Qué fue de aquello que salió que había que darle servicio a Internet a todo el mundo? Aquello al final deduzco que es como lo del derecho al trabajo, ¿no? Sí, lo del acceso universal y todo esto. El tema al final es que la operadora, bueno, en este caso la dominante, para no Ujú. nombrarla, vamos a dejarla ahí, que todo el mundo sabe quién es Telefónica, optó por soluciones variopintas como era aquello del track,
y el internet con aquella tarjetita SIM en un aparato que al final pues con las limitaciones obvias de las redes móviles, ¿no? Que en un final pues tienen serios problemas de capacidad, por lo menos aquí como ocurren en las islas. Uy, no, entonces no sé si se ha oído. Deduzco que ha sido alguna alarma de algún elemento de red. Pues efectivamente, pero nada, esto es lo que llamamos aquí con el nombre técnico de un hipo. Un hipo. Pero vamos, eso nos pasa a todos. Todos tenemos las cosas monitorizadas y a todos nos suenan las cosas. Y la gente tiene que entender que es normal. O sea, yo creo que puede seguir y que nadie se puede asustar porque suena una alarma en un Nagios o lo que uséis. Nada, y de hecho ha levantado ya, con lo cual efectivamente era un hipo. El caso es que he perdido el hilo y efectivamente, pues estos cacharritos pues tienen esto que te montaban las operadoras, pues cubrían el expediente. O sea, podían decir que estaban dando ese servicio universal, ¿no? Sí. Lo que en la realidad es que, bueno, pues las velocidades o las capacidades a las que el usuario tenía acceso, pues eran las que eran, ¿no? Si bien cubrieron el expediente, la realidad es que la gente de la calle lo que percibía es que descargaba, porque al final el grueso de la gente lo que quiere es descargar películas, un poco triste, pero la estadística lo demuestra. Sí. Y ya no hablo del contenido, pero bueno, el caso es que se tornaban muy cortos por las capacidades, lo que decía, por las limitaciones de tráfico, etcétera, etcétera. Ajá. Vale, y luego también has hablado de la dispersión. Me imagino que tanto en Tenerife como en Lanzarote habrá que hay unos pocos núcleos muy muy grandes donde vive todo el mundo y el resto está, o sea, no es todo uniforme, me imagino, la distribución de la población, ¿no? Exactamente. Es que no he estado nunca, no lo conozco. Bueno, pues ya te vale, y ya sabes que aquí estás invitado cuando quieras y puedes hacer un podcast aquí en nuestro maravilloso estudio de Wi-Fi Canarias News. De eso hablamos ahora, El caso es que sí, tienes razón, o sea, hay núcleos donde, bueno, hay una densidad de población, hay zonas turísticas donde hay bastante población flotante, hay núcleos, pues en fin, donde no hay ningún problema en encontrar pues soluciones de fibra, tener los famosos 300 megas, bueno, 500 ya están anunciando por ahí y según quien probando circuitos de 1 giga simétrico a nivel doméstico, me parece una barbaridad. Pero igualmente las zonas, lo que llamamos aquí medianías, que es lo que está, digamos, en las partes un poco más elevadas de la isla, pues tienen esa dispersión. Son casas pues distantes entre sí, son monoaltura, es decir, no hay son viviendas unifamiliares a ambos lados de la calle, y en muchos casos pues ni siquiera se tocan unas casas con otras, con lo cual un despliegue de fibra ahí es básicamente complejo, ¿no? Que no cabe duda que tarde o temprano pues llegará al final. Pero mientras tanto, bueno, pues aquí estamos nosotros cubriendo ese gran hueco, porque no hay que perder de vista de que son muchas las viviendas que se encuentran en esta situación. Incluso tenemos clientes que, ya para rizar el rizo, no tienen ni siquiera suministro eléctrico, ¿vale? A través de red eléctrica convencional o incluso de agua. Con lo que, bueno, pues gente que es muy autosuficiente con sus propios aerogeneradores, con sus paneles solares, recolectando agua atmosférica y con un montón de virguerías. Pero ¿no? ¿Eso es porque no hay agua o por decisión propia? Perdona, o sea, es ya curiosidad. Yo quiero pensar que es decisión propia, porque hay sitios donde, ¿no? Vale. En fin, oye, cada uno donde sea más feliz, ¿no? Definitivamente. Totalmente. Pero sí es verdad que tenemos bastantes casos que se encuentran en esta situación, ¿vale? Luego, a ver, más cosas. Para dar un servicio de radio, igual que para dar un servicio de fibra, tú tienes que saber a dónde vas a llegar y a dónde no vas a llegar. Y hay que hacer, pues bueno, tienes que cogerte un mapita y decir, voy a dar cobertura a esta zona, ya sea abriendo zanjas y poniendo fibra, o poniendo antenas, o como lo quieras llamar, para ver a dónde podéis llegar. Y luego, claro, me has hablado que había un tema de holografía en las islas, montañas, valles, sitios donde rebotará la señal. Cuéntanos un poquito cómo hacéis lo que es la planificación de cobertura. Bueno, de hecho, las montañas, que a priori pueden parecer un obstáculo, en realidad son grandes aliadas en esta batalla, porque, a ver, hay que tener en cuenta, bueno, varias cosas. Normalmente cada valle, pues son múltiples valles los que conforman al final pues toda la orografía de Tenerife. Te voy a hablar, que es la que más conozco en persona y de la que te puedo hablar con muchos detalles. Pues cada valle
Bueno, pues vamos a llamarlo, vamos a pensar que es como si fuese un coto privado, donde alimentamos, le enviamos señal, le damos servicio desde lo alto de la montaña. Lo más lindo es que al valle contiguo saltamos de montaña en montaña. Es decir, entre las cimas de las montañas tenemos centros emisores, ya sea alguno propio como algunos que son torres en alquiler, donde situamos antenas troncales de radioenlace y comunicamos una torre con la otra para ir prolongando nuestra red, sin necesidad de pasar por la ciudad, alquilar fibra oscura o tener que hacer obra civil para pasar nuestra propia fibra, que es francamente caro, por decirlo muy mucho, ¿vale? La parte de distribución se hace desde estas mismas montañas, donde alimentamos el grueso del valle, la parte más grande de todo el municipio, y luego localmente en determinados edificios de este mismo valle situamos otros repetidores secundarios para cubrir zonas de sombra. O sea, nuestra central, digamos que salta de montaña en montaña, y en esas montañas es donde hacemos luego la dispersión. Vale, ¿y esto usáis alguna herramienta? GIS, creo que se llaman estas cosas, ¿o cómo lo hacéis? Vale, para el cálculo, por ejemplo, de radioenlace, lo que es la viabilidad de los punto a punto, bueno, hay una máxima. La primera, si tienes visual de torre a torre, bueno, pues ya tienes unas muy grandes garantías. La segunda es, claro, veo la torre, pero ¿a cuánto puedo aspirar? Nosotros utilizamos una herramienta que se llama Radio Mobile. Esta Radio Mobile creo que está escrita por un señor francés, si no se me va un poco la pelota. No es una herramienta de pago, tampoco es libre, pero se puede descargar desde la página web y utilizar gratuitamente. Entonces, en esa aplicación se cargan los planos, el terreno, de hecho es automático, se especifica la zona geográfica y cuando eliges las coordenadas ya te pinta el plano. Incluso puede importar mapas de OpenStreetMaps, de tal manera que también tienes los nombres de las calles y todo esto. En esta aplicación pues damos de alta los centros emisores, especificamos algunos parámetros como la antena, la ganancia de la antena, incluso el patrón de radiación de la antena, y podemos hacer dos cosas: simular enlaces punto a punto. Un enlace punto a punto es el que utilizamos para unir torre con torre o la torre con un centro emisor. También calculamos el multipunto, es decir, la huella de cobertura. Si colocamos un sector de determinada ganancia con determinado patrón de radiación, esto se lo especificamos al software, le especificamos también la inclinación y la dirección hacia la que apunta, y el software es capaz de pintarnos un mapa de calor en el terreno, con lo cual sabemos hasta dónde podemos llegar y con qué calidad y capacidad podemos llegar sobre el mapa. A ver, aquí has dicho unas cosas ya que a mí me han parecido muy, muy, muy interesante. Has estado hablando de patrones y de sectores, con lo cual entiendo que una estación base lo llamáis, o no sé cómo lo llamáis, ¿dónde va eso? Vale, entonces, a ver, es que no sé si me equivoco, ¿vale? Porque yo de radio lo único que sé es un poquitín del MDS y poco, muy poco, ¿vale? Para mí el sector es coger los 360 grados del total de la circunferencia y, por ejemplo, partirlo en 4. Entonces tendríamos sectores de 90 grados, por ejemplo. Y luego las antenas, me imagino que eso sería un sector, me corriges ahora, y el patrón sería la forma en la que se transmite la señal, aquello de lo de la curva de Fresnel y todo esto, ¿no? A ver, que tampoco sé mucho, estoy preguntando. ¿Esto es lo que yo pienso o no? Vas por ahí. De hecho, la curva, o sea, lo que es la zona de Fresnel, el despeje de Fresnel, es más, se tiene mucho más en consideración de cara a los enlaces punto a punto, ¿vale? Pues puesto que es donde realmente necesitas la máxima capacidad con la menor pérdida posible. Y en el caso de la cobertura, pues ese patrón que me mostrabas en la imagen, correcto, representa pues la forma en la que la señal sale de una antena para iluminar una zona. Nosotros decimos iluminar, ¿no? Imagínense pues una linterna. La linterna tú apuntas a la pared y obtienes un círculo aproximadamente. Sí. Bueno, pues esa sería la huella de cobertura de la linterna. En el caso de una antena, puesto que hay una inclinación, la antena tiene una altura normalmente bastante notable respecto a los clientes, bueno, pues normalmente se formará una especie de ovoide, ¿vale? Pues, esto es lo que el patrón de radiación aplicado a este software nos permite saber exactamente cuáles son nuestras zonas hasta donde podemos actuar. Tú también has dicho una cosa interesante, que bueno, yo creo que se va un poco de tema, pero está bien, que es el tema de dividir la torre en 4 sectores de 90 grados y demás. De hecho, la tendencia ahora es a tener zonas más estrechas, o sea, paneles cada vez
con un haz de cobertura, un patrón de radiación más estrecho, porque nos permite obtener mejores relaciones señal-ruido. O sea, llegar más lejos. Podemos llegar más lejos con mejor calidad, eso sí, creando muchas zonas. Nosotros ahora mismo estamos utilizando lo que se llaman antenas simétricas, 30 grados. Entonces, 30. estas antenas simétricas lo que tienen es una apertura de 30 grados, tanto en vertical como en horizontal, y forman este ovoide que te hacía el ejemplo con la linterna, justamente antes. Porque han demostrado una relación señal-ruido muy, muy, muy buena. Cuanto mejor sea esta relación, pues evidentemente mejores tasas de modulación vamos a poder alcanzar. Con mayores tasas de modulación, pues podemos dar servicio a más clientes o dar más velocidad a los clientes. No sé, ya un poco se ha comprendido. Sí, no, a ver, sí. Yo intento también, intentarme enterar de forma clara, ¿vale? Más que nada por dejar esto. Y luego, a ver, lo de la curva de Fresnel, a mí lo que más me alucinaba es que tú estás transmitiendo hacia un lado, tienes una antena direccional, que es esto que tú dices, una antena direccional con una amplitud pequeñita, lo estás apuntando a un sitio y también hay señal que va para atrás. Eso es una cosa que siempre me ha fascinado. Nunca he entendido el porqué, pero bueno, es así y ya está. Muy poquito, pero salía igual que los micrófonos, exactamente igual. Una mera cuestión física. O sea, las antenas tienen ese ¿cómo decirlo? De hecho, es un parámetro que se mide en las antenas cuando las compras, front to back ratio, que es cuánta señal se desperdicia hacia detrás y que realmente no es una señal que sea útil. Entonces, siempre se busca que la antena, por ejemplo, una antena directiva, tenga la menor cantidad de lóbulos. Los lóbulos laterales, por ejemplo, son estos lóbulos que no forman parte de la señal principal o de la dirección principal, pero están ahí. ¿Qué implica esto? Porque eso finalmente es energía que se está desperdiciando, se está tirando en una dirección que no nos resulta útil en realidad. Y no solo eso, sino que además ensucian el espectro radioeléctrico. De eso te quería yo preguntar. Si estáis dando cobertura a un valle, es lo que has dicho antes, has comentado que ponéis las antenas en la parte de arriba de las montañas y luego lo que hacéis es poner también abajo entre los edificios para cubrir zonas de sombra. Zona de sombra, imagino que es aquel sitio donde no llega la cobertura principal. Es porque no vea la torre, etcétera, etcétera, correcto. Entonces, claro, si tú tienes una señal que llega desde un lado de la montaña y otra que llega desde la montaña de enfrente, si las dos vienen en la misma frecuencia, malo, ¿no? Malo. Por eso las antenas sectoriales estas son tan buenas. Podemos apuntar muy bien a la zona que queremos alimentar, ¿vale? Y jugamos con ellas para evitar el solapamiento con otras señales. Evidentemente, toda esa planificación la hacemos sobre nuestra propia red, pero nada impide que llegue otro operador que, pues ya sea por mala fe, y hago hincapié en esto de la mala fe, o por desconocimiento, que también pues te puede interferir. En ese caso, bueno, pues hay soluciones de caballeros o estar continuamente pues pendiente que, bueno, pues que todo esté correcto. O sea, es una labor muy activa que requiere que estemos continuamente pendientes con la monitorización, que los data rates, o sea, que las velocidades de negociación no caigan por debajo de determinado umbral que tenemos predefinido, o incluso que en un momento dado un panel que sabemos que tiene 40 clientes, en un momento dado solamente tenga a 10 conectados. Si eso pasa, es obvio que está ocurriendo algo. Puede ser tan sencillo como que en una determinada área pues hay un corte eléctrico en la ciudad. Hemos tenido alarmas por esto y al final investigando te das cuenta que es un mero corte eléctrico en una zona, o bien que efectivamente otra transmisión te esté interfiriendo e impide que clientes se puedan conectar a tu panel. Esto, la verdad que es una labor del día a día, en la cual por eso cuando me preguntan si cojo vacaciones, pues no básicamente. Vale, o sea que cuando hay un problema realmente puede ser que no detectéis el problema, sino que detectéis otras cosas que indican el problema. Es como los agujeros negros, ¿no? No ves el agujero negro, ves la luz alrededor. Sí, y ves algo que se mete para adentro y cómo se deforma la luz, ¿no? Básicamente es eso, hay mucho de intuición en esto, ¿no? Al final. Pero sí, cosas, pues no solo que han desaparecido, sino que en el registro, en los logs, ves que han desaparecido todos a la misma hora. Bueno, ya está. Sabes que evidentemente está ocurriendo algo, ¿no? Sí. Son muchos detalles del día a día. La verdad que ahora mismo acordarme de más cosas
difícil, pero seguro que ahora durante la conversación se me ocurre algún ejemplo más. Bueno, pero esto que estamos hablando es simplemente radio. Y para el servicio de wifi, además de radio, hacen falta más cosas. Un montón de routers. Un montón de routers y bueno, y luego cada cliente te tendrá contratado un ancho de banda, me imagino, un servicio diferente. Porque Wi-Fi Canarias me imagino que da servicios diferenciados. Claro, a ver, primero hay dos partes, ¿vale? Tenemos el servicio doméstico y el servicio empresarial. Esto es bastante claro. Las garantías de servicio, la realidad es que son muy similares en ambos casos, porque es algo que para nosotros es importante que si un cliente contrata 8 megas, contrata 12, 15 megas, pues tenga su ancho de banda. Eso para nosotros es clave. Eso de garantizar un 10% me parece una tomadura de pelo. La otra cosa, donde realmente está la diferencia, pues son en los tiempos de respuesta ante una avería. Normalmente las averías casi, te puedo hablar de un porcentaje exacto, pero vamos, la gran mayoría son pues por manipulación del equipo de cliente. Entonces, hay una empresa no puede quedar parada. Perdona, es un poco feo hacer esa diferenciación, pero la realidad es que una empresa no puede quedar parada. Que el niño no pueda entrar en Twitter, pues bueno, chicos, te esperas un ratito, ya termina hoy, pero va a ir hoy, en cualquier caso. En el caso de empresas es donde más hincapié hacemos. También es verdad que para empresas tenemos otros productos aparte que son los punto a punto, donde ya entregamos velocidades muy superiores. Ya estamos hablando de velocidades de 200 megas en adelante, punto a punto. Uh-huh. En fin, es algo que tenemos, con lo que podemos dar servicio en zonas donde a lo mejor no hay ni cobertura de móvil. Esto ya es espectacular. Yo el otro día me fui a dar una vuelta y estuve en una zona sin cobertura de móvil todo el día, en la Comunidad de Madrid, ¿eh? Pues... Era la montaña, sí, pero todo el día sin cobertura. Y era la Comunidad de Madrid, o sea, no es que estuviéramos en medio de... Vamos, que no es tan raro lo que estás contando. No, es que ocurre bastante más. Yo hasta que no empecé en este negocio, yo no era consciente de estas limitaciones, ¿no? Iba a estas zonas pues como pues de paseo y poco más. Pero ahora te encuentras que hay zonas donde tener cobertura de móvil es salir de tu casa, levantar la mano, pues como si estuvieses invocando al dios de las ondas para rezar porque te aparezca una rayita de cobertura y poder hacer una llamada. O sea, esto lo hemos vivido. Muchas veces los técnicos cuando están en una instalación y bueno, pues requieren soporte de NOC, pues tienen que llamar. Entonces se encuentran en eso en la azotea con la mano en alto y mira que lo que sea. O sea, esto es real, esto existe. Uh-huh. Aunque pueda parecer que Canarias está muy lejos, que lo es, está casi 3 horas en vuelo de Madrid, tecnológicamente tampoco no es que estemos a la cola, pero hay zonas de sombra como en cualquier sitio. En todas partes, por eso te digo. Uh-huh. No, a ver, es una cosa interesante, la gente no lo conoce. Es como, por ejemplo, si tú estás reparando antenas de Movistar, esto que voy a decir, hay mucha gente que le va a parecer una burrada, pero ahora no lo sé. Pero antiguamente, cuando iban a reparar antenas de una compañía, los técnicos que iban a hacer esas reparaciones llevaban móviles de la compañía de la competencia. Porque si tú solo estás reparando antenas tuyas que no funcionan, nunca vas a tener cobertura. Llevaban antenas de la competencia. Y eso era una cosa de cajón. Era feo decirlo, pero era así. En fin, es lo que tiene. Aquí lo bueno es que para cortas distancias, pues al final tiramos de walkies. Claro, y ahí sí. Pues es muy... Sobre todo cuando alineamos enlaces de montaña a montaña, pues utilizar un walkie es la forma más cómoda. Porque en contra de lo que puede parecer, estar al lado de un repetidor de móvil no garantiza que puedas hacer la llamada. No, al lado no, y debajo menos, o sea, cerca. Claro, el problema, ocurren dos problemas. Debajo de la antena es donde menos señal obtienes, eso siempre. Pero estando próximo ocurre un fenómeno que a mí siempre me gusta poner el ejemplo del megáfono. La verdad que el ejemplo del megáfono me vale para un montón de cosas. El ejemplo del megáfono es que si yo me pongo al lado tuyo y hablo, pues bien, hablamos y tenemos una conversación. Si yo intento hacer esa conversación y te planto un megáfono en la cabeza, pues antes me mandarás a otro sitio que entenderme lo que estoy diciendo. Pues imaginemos que estar al lado del repetidor es justamente eso, como estar al lado de un megáfono y lo que quieres es, tío, cállate, que no, que me estás matando. Pues con los móviles ocurre que pueden estar a tope de señal,
pero no consigues establecer una llamada porque satura la recepción del propio teléfono móvil. Con lo cual, es como un poco paradójico, pero oiga, que esto ocurre. Y desde entonces, bueno, pues usamos los walkies para evitar esta situación. Pero se da otra, que mucha gente lo desconoce. A mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de las ondas de móvil, que si el cáncer, que si patatín patatán, cuando la realidad es que habrá señal más fuerte que la ¿cómo se llama? Que la señal de una emisora de radio FM. Ya, o un microondas. Microondas, sí, vale. Si tienes el aislamiento malo, o bien Sí, te tumba la wifi de cajón. O un televisor antiguo. Aparte del yuyazo. La realidad es que con las FM es una batalla muy dura. Las FM, cuando compartimos torre con una FM, se pueden dar varias situaciones. La primera es que el cable de red, la conexión de red entre el panel y el router, tiene la fea tendencia de caerse a 10 megabits cuando tendría que levantar a gigas. Entonces con las FM pues hay que tomar muchas precauciones, como muy buena toma de tierra en ambos extremos, cable por supuesto apantallado y de la más alta calidad posible, ferritas en ambos extremos, y aún así, según qué FM que no tenga, por ejemplo, caja resonante, la caja resonante no es más que un filtro que tienen las emisoras FM a la salida de potencia para delimitar realmente que esté emitiendo en la frecuencia que se le ha asignado, ¿vale? Ajá. Y carecen de esto, ahí lo que se llaman armónicos. Total, una fiesta que puede suponer un infierno para levantar una interfase a giga en un centro emisor. Madre mía, madre mía. Oye, una cosa, ahora que dices lo del cáncer, es una guerra, no tiene nada que ver con la wifi, ¿vale? Pero tú eres una persona que sabe de radio, ¿vale? Yo me he encontrado con gente que apaga el móvil por la noche porque es malo tenerlo encendido, ¿vale? Y yo me quedo pensando, pero a ver, esto tendrá una potencia, no sé cuántos milivatios, ¿vale? Pero la antena que tienes delante de tu casa, esa no la apagas. No la pagas, claro. ¿Tú qué te crees? ¿Que el móvil, que esto solo hay cobertura cuando tu móvil está encendido? Es como la luz de la nevera, ¿no? Que no sabes qué pasa cuando la cierras. Hombre, yo digo que el móvil por la noche encendido es malo por la sencilla razón de que te pueden llamar y despertar. A mí me despiertan. Punto. Porque más allá que eso, la realidad es que no. O sea, tú hablas con el teléfono pegado a la cabeza a escasos centímetros de lo que viene siendo tu cerebro, y ya te digo, problemas que yo sepa, pero bien, es decir, documentados, y no me valen estos de, ¿cómo se llaman? Electrosensibles y esto que en fin, sin ser médico, y la verdad que espero no ofender a nadie con esto, los considero de simples traumas mentales o tonterías. Sí, no, dije lo de ofender antes, cuidado, no te rías mucho que... No, a ver. Es que mira, yo estuve una temporada trabajando en un operador del MDS y teníamos una antena dentro de la nave, ¿vale? Eso bueno no era, ¿vale? Pero es el MDS, eso es la historia, ¿vale? Aquello tenía más mala leche. Pero hicimos una prueba que era con un tomate. Ajá. Poner un tomate delante de la antena. Delante es pegado a la antena. Tú sabes que si pones un tomate justo delante de un radar de un barco, pues claro, no es lo mismo, ¿verdad? Lo hace fosfatina al final. Pero delante de una antena, aquello pues lo dejamos un montón de días y al final era, fíjate que el tomate se está arrugando y tal. Y dices, pero yo es que creo que si el tomate, en vez de dejarlo delante de la antena, lo dejas delante de una piedra, se arruga igual, han pasado 5 días. Pero bueno, oye, yo no soy médico. Te voy a comentar un caso, y esto cuando le digo a los chicos de la oficina, porque les voy a hacer oír este podcast, ¿vale? Más que nada por esto que voy a contar a continuación. A ver, cuenta. Y si esto fue una situación en la que estábamos probando un enlace, o sea, un fabricante nos envió un equipo de banda licenciada para que lo probáramos, ¿vale? Entonces, como era banda licenciada, hay que pedir permiso, hay que pagar unas tasas, y total, es un procedimiento que cuesta dinero, ¿vale? Uh-huh. Dije, bueno, las primeras pruebas, lo que es pues, funcionamiento de la interfaz, estabilidad y demás, las voy a hacer en la oficina. Total, que monto unas patitas y monto un enlace en el aula, un extremo en el aula y el otro aquí en el área de trabajo. Puesto que la oficina realmente es un espacio diáfano, pero con pladur, el enlace se levantaba sin ningún problema, funcionaba perfectamente.
Pero aquel mismo día los chicos empiezan, dos de ellos, ¿vale? Ay, es que me duele la cabeza. Desde que has puesto eso ahí me duele la cabeza. Yo, bueno, va, esto lo vamos a arreglar enseguida. Preparo una hojita de cálculo y en las que yo cada hora les preguntaba, ¿te duele la cabeza? ¿Sí o no? Y al lado ponía una casilla de si el enlace estaba encendido o apagado. Bien, Ajá. la prueba de fuego te puedes imaginar cuál fue. Apagué completamente los equipos durante una semana y yo permanentemente cada hora les preguntaba, ¿te duele? Sí, ¿te duele? No, y yo hacía, bueno, voy a hacer un cambio. ¿Te duele la cabeza? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Total. Al final de la semana les voy con la hojita y les pongo, bueno, a ver, tú a tal hora me dijiste que te dolía la cabeza, tú también, a esta hora no le dolía a nadie, a esta hora también. Ah, muy bien. Señores, vengan a ver los equipos. El cable estaba puesto, pero no estaba grimpado. El cable de red. Qué malo eres. Como demostración de que el equipo estaba apagado. Con lo cual aquí fue mera sugestión o bobería, porque otra explicación no la encuentro. Sí es verdad, y esto es innegable, que pueden provocar dolor de cabeza. Hay cierto tipo de ondas, sobre todo ante la presencia de radares, marinos y demás, pueden molestar, o incluso tampoco hay que irse muy lejos. Yo tenía un punto de acceso de un fabricante que, bueno, ya no sé qué estará haciendo. Este fabricante se llamaba Orinoco. Hombre, uf. ¿Te acuerdas? Jolín, que sí me acuerdo. ¿Cómo no? Tsunami era la password, ¿no? Vale. Pues tenía un AP que era un AP de sobremesa, de los primeros doble banda que pude comprar, el AP 4000, si no me equivoco. Sí. Te puedo decir una cosa, ese AP lo ponía en la oficina, en mi antigua oficina, y es verdad que encenderlo a los 15 minutos a todo el mundo le dolía la cabeza. Cierto, doy fe. Uh-huh. Pero al final detecté, porque apagaba las wifi, que no era por la wifi, era la CPU. Era brutal. Brutal, una cosa que a día de hoy la he contado a mucha gente y dice, hostia, no me lo puedo creer. Y ya ese AP lo tengo para prestarlo, pruébalo. Pruébalo, dime tú si es o no. En fin, no sí. sé. No, es que este es un tema muy interesante porque siempre ha habido y va a haber mucha guerra pues con exactamente la misma que hay con las centrales nucleares, lo que pasa en España muy poquitas, pero con las antenas. Es que ahí hay una antena, es que tal, es que cual. Todo el mundo es como los negocios. Todo el mundo quiere que haya negocios en su barrio, pero nadie los quiere debajo de su ventana. Pues con las antenas pasa lo mismo. Sí, de hecho, durante los primeros años de instalación, lo que la gente preguntaba, pues era un poco relacionado con esto, ¿no? Y esto por la noche la apago, esto hace daño, ¿sabes? Un poco en ese plan como víctima. Quiero internet, pero no quiero la antena. Coño, pues necesitas la antena, chica, o sea, te hace falta. De tal modo que la verdad es que el discurso ha ido cambiando, tanto que ya pues ni nos preguntan, lo quieren y punto. Claro. Esa tendencia sí que la hemos notado. Sin embargo, nadie quiere tener un repetidor de telefonía móvil. Y hubo un caso muy sonado en una zona rural en la que había un repetidor de móvil camuflado. Estaba camuflado encima de un negocio. Camuflado con lo que venía siendo una chimenea. O sea que la gente se empezó a mosquear cuando veía que de esa chimenea nunca salía humo. Y alguien saltó, eso va a ser una antena de móvil escondida. Bueno, total, unos 4.000 vecinos están ahora sin cobertura de telefonía móvil a día de hoy aún. Uh-huh. Porque han hecho retirar este repetidor camuflado. Hay que decir que tampoco contaba con las licencias necesarias y demás, pero bueno, están sin móvil a día de hoy porque no está el repetidor. Bueno, en Madrid si un día vas por lo que es la Castellana, en la Castellana tú no puedes abrir una zanja de un lado al otro, ¿vale? Uh-huh. Entonces hay un montón de radioenlaces mimetizados en los edificios que están a un lado y al otro, sobre todo los públicos. Por ejemplo, en Cibeles, Banco España y el edificio de Correos son dos edificios históricos que no se pueden tocar, ¿no? Entonces, si te fijas muy bien, vas a ver antenas mimetizadas que parecen pedruscos, pero toneladas. Y está todo lleno de radioenlaces. Es normal. Y aparte, luego, y todo lo que es el centro está todo lleno de microceldas, porque claro, en Navidad ahí hay que puede haber 200.000 personas y todos quieren hablar por el móvil, ¿no? Pues ¿qué te toca poner? Pues microceldas como si no hubiera un mañana y está todo lleno. Lo que pasa es que la gente no las ve. No las ve y ¿tú has visto a alguien quejarse? No, nadie se queja. Pero bueno, a ver, esto está muy bien. Hemos hablado de radio, pero a mí hay cosas que es que todavía no me he enterado. Cuenta. Wi-Fi Canarias, tenéis una red de Wi-Fi, dais Wi-Fi a la gente, tenéis una herramienta GIS para
controlar las coberturas, dais señales, la gente no se va a morir porque le lleguen más decibelios de la cuenta. Pero, ¿y los bits? ¿Dónde están los bits? A ver, los bits van por el aire y automáticamente salen a internet. Mira, ahí has dicho una cosa muy simpática, los bits por el aire. Bueno, teníamos un cliente que, pero ¿por qué me vas a cobrar más por 10 megas si los megas están ahí, están en el aire? Dile que es como el amor. Ay, madre. Bueno, el caso es que aquí tenemos la fortuna de contar con un data center. Aquí es el Dalix. No me preguntes exactamente qué significan las letras, pero es un punto neutro. Viene a ser nuestro pequeño Spanix aquí, o el que fuera. Total, que aquí nos entregan servicio, pues todas. Tenemos servicio de Telefónica, de Vodafone, y ahora, bueno, el de Orange no para de llamarme, entiendo que quiere venderme algo. Entonces con él, de ahí salimos también con sendos radioenlaces a montañas. Todo esto hay que decir que, bueno, pues ya aquí hay que emplear equipo gordo, como solemos decir, o sea, equipo en banda licenciada, con reserva de frecuencia, con una capacidad descomunal para poder alimentar toda la red. Entonces, el acceso a internet lo tenemos ahí, en un data center que está en Granadilla, el Dalix, y es el que, bueno, pues los megas van por ahí. Vale, pero vosotros tenéis toda la parte de radio y esto al final, la radio no es más que transporte al final. Exacto. Tienes transporte, esto al final por debajo tienes que tener un SPF o algo. Bueno, SPF en toda la red, vamos, realmente claro. Sí que tenemos, pues no recuerdo exactamente cuántas áreas van ya, pero... ¿Funcionáis con múltiple área? Sí, de hecho por una cuestión de organización para nosotros es muy fácil que cada nodo sea un área. Cada nodo es una ABR, entonces. Exactamente. Ajá. Y luego en cabecera, pues sí, un BGP. Tú sabes que yo y BGP pues tenemos nuestras pequeñas diferencias, pero bueno, ahí está, ¿cómo se llama esto? Con multi-homing, o sea, tenemos dos carriers en funcionamiento ahora. Y todo esto te lo he dicho porque, bueno, y claro, los routers famosos, que lo que usamos pues es MikroTik, nuestra solución de router. A pesar de que soy un declaradísimo fan de Ubiquiti, y esto se sabe en todo el mundo además, la realidad es que la parte de routing, por una cuestión muy acostumbrado, que ya lo conozco muy bien, digamos que lo conozco, MikroTik. Si bien es verdad que la solución de Ubiquiti ha mejorado, yo sigo viendo, y lo siento chicos de Ubiquiti, lo siento, pero todavía no, creo que estamos lejos de llegar a los niveles de MikroTik, definitivamente. Y luego hay un temita así un poquito tal, porque tú antes has dicho un cliente me contrata 12 megas, otro 15 megas, otro 8 megas, pero esto claro, me imagino que tendréis aquí algún tipo de solución para poder diferenciar todas estas cosas. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Algún tipo de magia negra? ¿Cómo en una misma wifi vendéis distintos tipos de servicio? En realidad es súper sencillo. Cuéntamelo todo. La diferenciación del servicio entre cada cliente, vamos a ver, nosotros el servicio lo entregamos por PPPoE, lo cual ahí ya prácticamente te he respondido a la pregunta. Realmente cada túnel PPPoE de cada cliente pues tiene asignado una capacidad, que es la capacidad que damos al cliente. De hecho, el perfil tiene algo más de capacidad de la que realmente le entregamos al cliente, pues como, oye, si tienes 8 megas, sabes que en realidad te tiene que dar 8,5, más o menos. Damos esa pequeña sobresuscripción. Sobresuscripción no es la palabra. No. Un poquito más de lo que sobre configuración, sobre suscripciones, realmente dar más de lo que tienes. Bueno, si yo tengo 10 litros de cerveza, vender 30. No, la realidad es que hay una cosa a la que jugamos todos los que estamos en este negocio, que es justamente la sobresuscripción, porque hay que ser conscientes de que no todo el mundo está en todo momento haciendo uso del 100% de su conexión. Pero tú no das sobresuscripción al usuario, tú lo das en el agregado, no en su conexión de acceso. Entonces el cliente siempre tiene su velocidad porque tenemos dimensionado todo para que realmente cada nodo pueda cubrir las necesidades de las horas puntas. Que al final todo se basa en cubrir las horas puntas y que ningún cliente se queje por falta de ancho de banda. Esto es bastante difícil, ¿eh? De hecho, yo tengo la norma del 60%, la llamo yo. Cualquier cosa que llegue al 60% de capacidad, ya estoy planificando. Recuerda que estamos en una isla. Aquí recibir equipos nuevos no es pedirlo hoy, lo tengo mañana. Las licencias, en el caso de ampliar licenciados, tampoco se dan de un día para otro. Con lo cual, por eso el 60. Es un número al que he llegado yo aquí mágicamente.
Ujú. Bien, no, a ver, yo los casos que he tenido, pero es que claro, yo es que lo hago solamente en lo que es en la salida de internet general. Claro. Entonces ahí, bueno, pues te chupas un poco el dedo, lo ves y multiplicación estadística. Y que ves que te quedas corto, pues contratas otro giga, otros 10 gigas y ya está, y lo vas haciendo así, y ya está. O sea, tampoco hace falta gran magia. Y ampliar un enlace que ya tienes es cuestión de 2 días. Ten en cuenta que hay una diferencia. En tu caso, a lo mejor, pues tienes lo que te entrega tu carrier, ¿vale? Y tu red de transporte son tus switches, lo que tengas o tus routers que tengas en Claro. en tu center. En nuestro caso, estamos hablando de que realmente no es un cable. La capacidad de los radioenlaces es finita. En muchos casos, de hecho, un único radioenlace no te cubre las necesidades. En el caso que nos ocupa, para nosotros conseguir un transporte de 4 gigabits de tráfico, o sea, esto en el aire, 4 gigas, es una pasada. Es muy heavy esto. Pues son necesarios equipos de doble radio, 4 equipos de doble radio sobre la misma antena para conseguir estas capacidades. Entonces, por eso te decía que no es de inmediato. Muchas veces ampliar un radioenlace supone poner nuevo equipamiento. Y no es algo que pongas en un rack, hay que subirse a la torre, pasar el cable, alinear la antena, el otro lado, configuración. O sea, hay una labor importante de trabajo. Ojo, sin desmerecer lo tuyo, que lo tuyo mola. Si tú pones el cablecito. A ver, son cosas distintas. Por ejemplo, lo de alinear una antena, eso es una cosa que yo sé que hay gente que no lo ha visto, ¿vale? Entonces, alinear una antena es una cosa que es complicada, ¿vale? Porque tú el otro lado puede ser que a simple vista no lo veas, porque no tiene por qué estar a 100 metros, puede estar a kilómetros. Entonces yo recuerdo haber estado presente en algún alineamiento donde lo que se usaba, tú puedes usar un GPS, lo que tú quieras, ¿vale? Pero al final lo que funcionaba era el globito rojo para hacer el primer ajuste. Pinchaban un globito rojo encima de la antena para que tú pudieras ver el globo y ya saber dónde está la antena. No sé si vosotros estáis también en esas distancias o estáis más pequeñas y nos hace falta el tema del globito. No. Aquí, por ejemplo, mira, enlaces tenemos de hasta 30 kilómetros, que son los más grandes, son unos 28 kilómetros uno y 31 aproximadamente el otro, donde obviamente no solo es que no veas la antena, no ves la torre, ¿vale? Pero peor aún, en el caso del enlace más largo, se da la condición de que uno de los extremos hay una nube perpetua. Es que no sabes ninguna orientación visual para saber dónde demonios tienes que apuntar. Entonces, la brújula, como me apuntaba alguno, yo decía, eso está muy bien, siempre que no estés pegado a una estructura metálica de 40 metros de altura que te pueda falsear un poco la orientación de la brújula. Entonces, realmente la técnica, esto es lo de la experiencia, ¿vale? Hay que hacer batidos con la antena, o sea, unos barridos horizontales y verticales, y con la ayuda de un tester, de un polímetro. Sí, el voltaje, ¿no? Exacto. Hay unas tablas de conversión de señal a milivoltios. Esto es específico de cada fabricante. Incluso algún fabricante te da directamente, pues si tienes que obtener, o sea, te da en milivoltios lo que tienen que ser los niveles de señal expresados en decibelios, ¿vale? Pues, que llegar hasta 35 menos 35 dBm. Bueno, pues mueves la antena y el polímetro te marcará en un momento dado 350 milivoltios, que corresponde a esto, ¿no? Cuanto más tiende a cero, fíjate que son valores negativos, cuando más tiende a cero, mejor será la señal. O sea, porque realmente no hablamos de señal, hablamos de que es atenuación en un final. Sí. Cuanto más cerca de cero, más tiende a cero, mejor. Entonces, para alinear una antena a gran distancia, lo que se hace es esto. En ambos lados están coordinados los equipos por radio. Uno de ellos hace una primera batida para buscar pues la mejor señal que pueda obtener. El siguiente paso es que el otro extremo repita la misma jugada y así sucesivas veces hasta que se consiga la señal que ha calculado la aplicación. Porque esto no hay que perderlo de vista. Es física pura. La distancia es la que va a determinar la señal que vamos a tener en la zona geográfica especificada. Así el cálculo te dice que vas a llegar a menos 35 dBm, no te calientes la cabeza, tienes que llegar hasta esa señal. Esto es así. Y no, es que da un dB menos. No. Tiene que dar. Y da. La realidad es que da. Entonces, es laborioso, porque ya no hablamos de que muevas la antena para allá o para acá, que necesites una herramienta o no. Es que no hay que perder de vista que esto se hace subido a una torre a una determinada altura, que puede hacer viento, puede hacer frío, puede hacer sol. A las condiciones climáticas aquí puede ser cualquiera. ¿Y el pulso?
Realmente lo haces con una llave. A pulso no lo, Claro, es que a pulso no puedes. no lo consigues. Porque Pero ¿qué diferencia hay? ¿Un tercio de grado, un cuarto, un octavo? hay un enlace que tenemos, fíjate tú, en banda de 24 GHz, ¿vale? Que es una banda pues, alta. El enlace son apenas 4 kilómetros. Bueno, medio giro de la tuerca de alineamiento vertical, ¿vale? Supone perder completamente el enlace. Con lo cual, es muy fino todo. Es muy fino, con mucho... Por eso a veces, hasta que no consigues señal, es difícil. En el momento que consigas señal, hay que procurar no perderla, ¿vale? Y ir afinándola hasta obtener la que necesitas. En un enlace más largo, bueno, pues lo que ocurre, 1 centímetro que nos movamos en un lado, pueden ser decenas de metros en el otro extremo. O sea, la huella de cobertura también es verdad que en el otro extremo será mayor. Sí. Eso ayuda bastante en los enlaces, pero en distancias cortas, con frecuencias muy, muy altas, bueno, pues otro caso muy sencillo. Un enlace, fíjate tú si era cerca, que si yo le tiraba un destornillador al muchacho, al otro lado le llegaba. Estoy hablando de cruzar la calle, ¿vale? Sí. Pero esto hay que hacerlo en banda de 80 GHz. 80 GHz es como meter el hilo en la aguja desde el otro lado de la habitación. Es complicado. Sí. De hecho, para este tipo de enlaces se utilizan, ¿cómo se llaman estos? Unidades ópticas, que no ser un pequeño telescopio acoplado encima de la antena. Para apuntar bien. Como una mirilla de un rifle, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que lo de unidad óptica queda como molón. Sí, bueno, a ver, esto es como cuando estás hablando de un SFP y tienes que decirlo en un entorno un poco así, en vez de decir un SFP, que no mola nada, tienes que decir un inyector láser. Que queda mucho más así. Los colegas flipan. Claro, es que ese es el tema, es decir lo mismo, pero con las palabras adecuadas. Luego hay una cosa que, a ver, a mí me gustaría porque la gente se entere, ¿vale? Vosotros dais servicio en Tenerife y en Lanzarote, ¿vale? Para los que no somos canarios, existe por ahí, lo siento, ahora los canarios me van a pegar, una idea muy difusa sobre la situación de las islas, ¿vale? Tenerife era el TID, ¿vale? Y Lanzarote es la que está encima de Fuerteventura, la que está más cerca de la península, por así decirlo. Y entre las dos islas, ¿cuánto hay? ¿200, 300 kilómetros? Pues yo lo mido en horas de vuelo. Son 50 minutos en Vinter, que es nuestro medio de transporte aéreo local. El tema, lo preguntas por la forma, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Claro, porque para llegar allí llegáis por fibra, entiendo. Obviamente, ¿no? Que nos permita semejante barbaridad, pero no porque no exista la tecnología, no porque la distancia sea insalvable, que ya, bueno, que también es importante, sino por un detalle importante que es... Bueno, la curvatura de la Tierra es uno de ellos, pero sobre todo también que un enlace sobre el nivel del mar, ese es el infierno de los que estamos en este mundillo. Los enlaces sobre el nivel del mar suelen ser bastante caóticos debido a las reflexiones que se producen y los cambios en las condiciones de propagación según las mareas, o sea, es un follón. Pero la realidad es que tenemos un transporte que justamente parte desde nuestro data center Dalix hasta el CPD que tenemos en la isla de Lanzarote. Alimentamos desde Dalix y, bueno, pues por arte de magia tenemos otro pelito de fibra allí donde nos llegan los megas. O sea, ¿la ilumináis vosotros? Realmente no, porque es un transporte VPLS. En este caso, pues no te voy a decir quién nos lo da porque no quiero dar pistas a la competencia. Da igual, no, pero está claro, vamos, es un Ethernet, tenéis un puerto de Ethernet allí, ya está. Un par de ellos, la redundancia te la da quien sea y ya está. No, correcto. Simplemente era aclarar esto porque que no se vayan a pensar que los 30 kilómetros es lo que hay de una isla a la otra. No. Ya, por eso quería dejarlo claro que será el tema. Sí, es verdad que en su momento, y esto te hablo ya del año 2002, es que dijiste lo del enlace entre islas y me activaste el chip de la nostalgia. En el año 2002, y tendría que buscar la notita de prensa que debe estar por algún lado, hicimos un enlace que en su momento tuvo repercusión internacional. Unimos Tenerife con Gran Canaria, con banda de esto, aquello fue en 2,4 GHz, o sea, la banda de wifi normal de toda la vida, vamos a llamar. ¿Qué son? ¿50 kilómetros por ahí?
70 kilómetros y medio. 70. Exactamente. O sea, aquello fue un hito, porque además, y lo voy a nombrar, porque es un tipo que me cae fatal, iba a decir, no, que me cae fenomenal, perdón. Que me cae fenomenal, y con el que tuve la oportunidad de asistir a un curso. Para ese enlace, pues lo hicimos con Windows XP, ¿vale? Es lo que había. Pero sí es verdad que en aquel momento aquel Service Pack soportaba habilitar el IPv6. Entonces, por aquí en aquel entonces estaba por ahí rondando un señor que no sé si sabes quién es, que es Jordi Palet. Jolín. Hombre, como para no conocerlo, ¿no? Como para no conocerlo. Jordi Palet estaba por ahí. Ahora mismo, justo en este preciso momento, te puedo decir que hoy es día 31 de octubre a las 16:37. Estoy totalmente seguro que está en el SNOG en Madrid, al lado de Atocha. Ahora mismo, exactamente. Pues en 2 semanitas yo estoy por Madrid, que lo sepas. Pues ya sabes, lo habitual. Para no romper la costumbre. Pues no, hay que hacerlo con IPv6, hay que poner... Y bueno, y lo hicimos, y fueron 70 kilómetros y medio de enlace, y con el... ¿Cómo se llamaba aquello? Esto de Microsoft de videoconferencia. El Net Meeting. El Net Meeting, pues con el Net Meeting nos vimos las caras, los compis que estaban en Tenerife, yo fui el que sacó la pajita más corta y se tuvo que ir a Gran Canaria. Y bueno, pues hicimos este enlace entre islas. ¿Sabes que creo que esta historia me ha llegado ya por otro lado? Pues que no me extraña, que todo el mundo habló de ello en su momento, ¿eh? Por lo del Net Meeting, sí, me es familiar, ¿eh? Me es muy familiar. Bueno. Pues no sé, yo creo que tampoco hace falta aquí dejar a la gente con 2 horas de wifi. Yo creo que van a pedir más. ¿Quieres decirle algo a la gente antes de que los cortemos y los dejemos así a medias pidiendo más? Pues la verdad que poco. O sea, yo encantado de participar aquí. Sí es verdad que realmente hemos hablado generalidades, ¿no? Sí, tampoco en caso en ningún tipo de profundidad, ni mucho menos. Pero sí es verdad que hay una parte que me gusta nombrar. Me gusta nombrar más que nada porque al final es una guerra en la que estamos en nuestro día a día. Y bueno, tú sabes porque te lo cuento además. A ver. Es el tema de que esto no es llegar, poner una antena y empezar a dar servicio. Ya. Realmente hay mucho trámite. Mucho trámite que si bien la parte, digamos, importante es bien sencilla, que es nada más que una autorización ante la CNMC, hay verdaderos problemas con esto. Aquí tenemos gente que realmente lo que hacen es, bueno, ruido, ocupando bandas y demás, sin contar con la correspondiente licencia. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, es que las cosas se van a poner duras en un futuro no muy, muy lejano. O sea, he sabido que las delegaciones provinciales tienen ya un listado de qué emisiones están, de cuáles pueden ser o no legales, ya sea porque no respetan el PIRE. PIRE viene a ser la potencia máxima irradiada por una antena. Esto está regulado, es una banda libre, pero tiene unas limitaciones de potencia, tiene unas limitaciones legales que hay que respetar y que pues lamentablemente no se están respetando y que no es difícil respetarlas, y de hecho al respetarlas redunda en una ventaja para todos, menos ruido al final y más facilidad de hacer negocio, que al final es de lo que se trata. Entonces sí es verdad que no quería dejar pasar la oportunidad de hacer ese comentario de si pensáis meteros en este negocio, asesoraros bien. Hay empresas que se dedican a dar esta asesoría y que merece la pena, porque pagar un sopapo de 60.000 pavos por emitir como no se debe, no cualquiera lo soporta, ¿eh? Sobre todo al principio. Es que al principio no lo aguanta ni el tato. Claro. Si bien es cierto que normalmente la hostia no viene de primeras, hay un aviso, pero tú sabes cómo es la gente. Bueno, esto es así, ¿me vas a avisar? Bueno, pues yo sigo. Y de todas formas, Wisp, donde hay más, en Canarias lo desconozco, ¿vale? Pero lo que es en toda la costa del sur de España, por lo que tú antes has llamado población flotante. Sí, ahí tenemos, la verdad que bastantes amigos que operan en la zona y bueno, nos cuentan auténticas historias de terror de cómo está el espectro. Yo he visto capturas de pantalla. Sí. Nosotros tenemos nuestros propios infiernos aquí. De hecho hay una montaña que es ejemplo, se ha convertido en un ejemplo internacional por 3 fabricantes. Aquí la llamamos Montaña Gorda, se llama Montaña Gorda, y es una montaña pues que está prácticamente, es que no hay posibilidad de meter nada nuevo, y el que meta algo nuevo pues puede hacer la puñeta a muchos de los que ya están establecidos, y que por supuesto lo que él ponga tampoco le va a funcionar.
Este ejemplo ha llegado a fabricantes pues que están tanto en Israel como en España como en Estados Unidos. Y ahí te han dicho, pero por Dios, ¿cómo funcionáis aquí? ¿Cómo lo hacéis? Y dice, bueno, pues con cuidado. No queda otra cosa que decir. Sí, lo estoy viendo aquí en el... tiene una orografía un poco peculiar esto, ¿eh? Pues fíjate que si te fijas bien, si lo estás viendo en el Google Earth, Sí. ¿vale? Es un volcán. Sí, es un volcán. Sí, bueno, eso parece, es un volcán pequeñín con una carretera que sube por dentro, sube por el cráter, ojo, no sube por fuera, sube por dentro. Está como que se dio, o sea, se colapsó la parte norte del volcán. Y bueno, por ahí, pero es que son todos así. Al final, la gran mayoría de los centros están situados en volcanes. De hecho, en la isla de Lanzarote, pues prácticamente todos los centros emisores están en un volcán. Uh-huh. O sea, que suena como miedo, pero bueno, es lo que hay. Son islas volcánicas, pues es lo que habría que esperar. Sí, evidentemente. Esto no tiene ningún secreto. Pues Víctor, muchísimas gracias. Danos datos para que puedan encontrarte, para que la gente pueda encontrarte y te pueda crujir a preguntas y contratarte cosas. Claro que sí, ¿por qué no? Bueno, pues es realmente muy fácil. La página web, www.wificanarias.com. Yo creo que lo de las 3 W ya pasamos de eso, ¿no? Se ha superado. wificanarias.com. En cualquier caso, bueno, en la web tienes los contactos, el acceso a nuestras oficinas y demás. El correo, pues, info@wificanarias.com. Y el teléfono, bien sencillito, que es el 922-326431, donde, bueno, pues tomaremos nota de tus necesidades y, en fin, un responsable del departamento comercial pues te contará las opciones disponibles en tu zona. Y, bueno, en fin, poco más. Ya esto es el protocolo habitual. Se te pasará un técnico, el técnico comprueba la viabilidad y se te hace la instalación. No tiene más secreto. Y luego otra cosa que yo creo que no podemos dejar pasar. Háblanos, porque tu podcast no tienes, pero tienes algo peor, que es un canal de YouTube. Ay, qué horror, sí. Cuéntanoslo porque está muy bien, ¿eh? Que no lo haces solo, todo hay que decirlo. Bueno, pues eso fue un experimento que yo creo que se nos ha ido un poco de madre, pero bueno, ahí está. Tenemos un canal en YouTube, que es, bueno, búscanos como Wi-Fi Canarias y te aparecerá pues lo que nosotros hemos bautizado como las Wi-Fi Canarias News. En Wi-Fi Canarias News lo que hacemos habitualmente es hablar de algún equipamiento, de algún hardware que algún fabricante nos envía y bueno, pues hablamos un poquito sobre él. A ver, no vamos a hablar de que son unas reviews exhaustivas, sino hablamos de equipos que a nosotros nos interesan, que utilizamos o prevemos utilizar en nuestra red o en parte de lo que ofrecemos a nuestros clientes, las soluciones que les damos. Y bueno, pues hacemos algo un poquito gracioso a veces en algunas entradillas donde en algún caso se nos ha llegado a ir la olla bastante. Hemos llegado a representar a I Want to Wi-Fi de Gran Freddie Mercury, que aquello ha tenido una repercusión, bueno, más allá de las fronteras. y alguna cosita así graciosita, pero la realidad es que el fin último es, bueno, pues mostraros cacharros que nos hacen llegar y que además no suelen estar muy a la vista o muy al alcance de la mayoría de los mortales porque son cacharros raros de telecomunicaciones. Bueno, pues muchísimas gracias por este rato, Víctor. Da recuerdos por ahí a todo el mundo. Y nada, y agradecerte este tiempo y lo que vamos a pasar la semana que vienes para acá. Aviso cuando esté por ahí, que hay un par de cervecitas pendientes, creo. Eso. Venga, muchas gracias. Adiós.